Psicóloga Eliane Silverman. Bienvenida. Hola, Eliane, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir. Placer. Bueno, Placer qué recibir. tema este, ¿no? Temón. Porque Temón. descansar es fundamental. Descansar es fundamental. De hecho, es lo que hacemos durante un tercio de nuestra vida. Nos la pasamos durmiendo, así que sí será importante el descanso. Y la realidad es que, sobre todo desde la pandemia, que se viene investigando muchísimo, tenemos una deuda de sueño muy grande en todas las etapas evolutivas, ¿no? También porque entiendo que lo que se espera de nosotros es como todo el tiempo ser productivos, estar acelerados, haciendo un montón de cosas, y uno tiende a pensar que el éxito está en eso, en acumular actividades y tener un montón de cosas. Y en realidad a mí siempre lo que me gusta decirle a los pacientes y a la audiencia es que el éxito está en el descanso, en realidad. Cuando uno descansa, al otro día de verdad es mucho más funcional y somos mucho más productivos en nuestras casas y en nuestro trabajo. Uno, a ver, el dormir mal conlleva a tener problemas de todo tipo. De todo tipo. Falta de concentración, problemas de salud pueden Exacto. derivar en problemas de salud. Sí, en el corto plazo uno puede notar el déficit de sueño en esto que vos decís. La memoria nos falla, la concentración, nuestro estado de ánimo también, porque estamos mucho más irritables, más contestatarios al otro día, no queremos ver a nadie. También nos empieza a pasar factura a nuestro sistema inmunológico, porque nos tendemos a enfermar más. No estamos con la misma carga de energía y obviamente no hacemos la recuperación física que necesitamos hacer durante el descanso. Pero en el largo plazo ya sabemos que podemos tener o tendemos a tener más enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurodegenerativas. O sea, que no es solamente lo que vemos en la cotidiana, sino también que nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida se ve afectada Seguro. Completamente. Además, hay, a ver, yo te voy a plantear, hay etapas dentro del, digamos, el periodo donde estamos durmiendo, las horas que dormimos, hay etapas y verdad. que hay que cumplir cada una de ellas. Claro. Nosotros, si dormimos menos de 8 horas, quizás no cumplamos con esas etapas y el descanso no es suficiente. Tal cual. La realidad es que las academias de sueño lo que sugieren es que en los adultos el sueño pueda estar dentro de un promedio de las 7 a las 9 horas por día. Eso significa que, o sea, eso no significa que todos tenemos que dormir de 7 a 9 horas. Yo siempre apelo a la observación clínica del paciente. Bueno, cómo se siente al otro día, cuán funcional se siente en el trabajo, en su casa, y también cuántas actividades de afrontamiento, como le llamamos nosotros. ¿Necesitas consumir mucha cafeína en el día para aguantar la noche? ¿Necesitas dormir siesta porque necesitas llegar bien a la noche? Entonces, todas esas actividades de afrontamiento, si las tenemos que hacer cotidianamente, es que tal vez no estás durmiendo lo que necesitas. Además, es importante porque no es solo la cantidad de horas que dormimos, sino la calidad de horas. Bien. Porque uno puede estar 8 horas adentro de la cama, pero no estar durmiendo las Seguro. 8 horas, porque puede tener desvelos, porque puede tener fragmentación en el sueño. Entonces, es muy relativo, digamos, en cada caso particular. Estaba mirando cuando anunciaba el tema de que mucha gente recurre a medicamentos o quizás a cosas naturales, ¿no? Es verdad. Pero bueno, es bueno, es malo forzar el sueño. Claro, forzarlo no, automedicarse es malo. Bien. O sea, siempre la medicación tiene que estar, e incluso los suplementos que tomamos tienen que estar indicados por médicos. Sobre todo porque no cualquiera puede tomar suplementos de melatonina, porque en realidad la melatonina, que es la hormona de sueño, para quien no sabe, nosotros la secretamos de forma natural. Es cierto que en la medida que vamos avanzando en edad, la melatonina se va inhibiendo cada vez más. Entonces a veces hay que suplementarla, pero el suplemento tiene que ser con indicación médica. Hoy está muy de moda tomar magnesio, tomar hierro, pero no está indicado para todos los pacientes. Entonces también ese tipo de suplementaciones hay que consultarlas con médico. Y ni que hablar de todo lo que son medicamentos de receta verde, ¿no? Que eso sí, obviamente, tiene que estar indicado por los médicos tratantes o el psiquiatra, porque tampoco uno puede tomar cualquier cosa que le receten. Y sobre todo porque siempre vamos a apelar primero a la higiene de sueño. ¿Qué es la higiene de sueño? Son todas las conductas y todas las acciones que hacemos durante el día para llegar con la presión de sueño necesaria a la noche.
hay algunas que les puedo recomendar. Por ejemplo, levantarnos y acostarnos alrededor de la misma hora todos los días. Bien. No es esto de entre semana duermo de una determinada manera y después yo igual lo voy a complementar el fin de semana. El sueño no es que hay una deuda que vamos a pagar el fin de semana. No se acumula. No se acumula. Se puede acumular el cansancio, no el sueño. Exacto. Entonces, levantarnos y acostarnos a la misma hora es una de las indicaciones en la higiene de sueño. Otra tiene que ver con la exposición a la luz natural. Como nosotros somos seres que nos basamos por la luz y la oscuridad, y el cerebro de alguna manera nos avisa cuando es de día que tenemos que estar en vigilia y cuando es de noche que tenemos que estar cansados y con sueño, entonces es muy importante la exposición a la luz natural en la primera mitad del día. O sea, recibir, aunque sea desde la oficina o desde el lugar en el que estemos, desde una ventana, luz. Natural. El ejercicio físico es muy importante, no importa qué tipo de ejercicio hagas, así sea una caminata, una vuelta a manzana, también ayuda muchísimo a lo que nosotros llamamos nuestro ritmo circadiano, que es ese relojito biológico interno que tenemos todos. Si lo podemos hacer lo más separado de la noche posible, porque eso sube nuestra adrenalina y otras hormonas que se elevan y que nos pueden mantener en alerta, mejor. Pero antes que nada, es mejor hacer igual a últimas horas de la noche, en todo caso, y después acompañarlo de algún ejercicio de relajación, de algún baño tibio para bajar la temperatura corporal y después ser más fácil la inducción al sueño. Hoy Mariano decía una cosa que a mí me ha pasado y mucha gente conozco, que hay los días que uno, por un evento o por determinadas circunstancias, cena mucho, a la larga eso pesa a la hora de dormir. Totalmente, porque uno a veces cuando son niños más chicos, por ejemplo, si son padres, si tienen niños más chicos en casa, uno tiende a pensar, bueno, lo voy a llenar de noche para que duerma mejor. Y en realidad es todo lo contrario, porque de hecho nosotros los adultos no nos pasa de esa manera. Cuando estamos llenos a reventar, más se nos fragmenta la noche. Incluso en la noche uno puede elegir cenas más livianas, puede elegir alimentos que sean ricos en triptofano. Tiene que ver nuestra cultura un poco también. Obvio. Uno ve que en otros países no existe. Se cena a las 7 de la tarde, por ejemplo. Totalmente. Nosotros 11 de la noche. 11 de la noche, pero también porque, ¿sabes por qué? Porque nuestros relojes internos no se acompasan con la cultura en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Esto mismo me pasaba ahora cuando escuchaba a estos adolescentes que le estaban haciendo la nota. Los chiquilines hoy se acuestan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y si fuera por ellos se levantarían a las 12 del mediodía. La realidad es que como tienen que cumplir con las responsabilidades en el liceo, se levantan a las 7 de la mañana. Y la gran mayoría de los adolescentes tienen un déficit enorme de sueño. Y esto que decía la chica también, nos quedamos toda la noche estudiando para que después en el parcial nos vaya bien. Las investigaciones lo que marcan es que la mayoría de los adolescentes que se quedan toda la noche despiertos estudiando, en los parciales les va mucho peor de lo que les debería ir, porque el sueño es lo que permite que nosotros consolidemos aprendizaje. Si nosotros no dormimos, no hay fijación de aprendizaje. Elian, ¿dormir a cualquier costo? ¿Por qué te lo pregunto? Yo estuve convaleciente, tuve un problema en la columna, me daban medicamentos para dormir durante la internación, ¿verdad? Y descubrí que los medicamentos te hacen dormir muy bien. Efectivamente. Entonces, cuando tomás contacto por un accidente, en este caso, que a mí me pasó personalmente, es algo muy personal, pero creo que si lo universalizamos, tenemos un número muy parecido al 40 y pico %, obvio, ¿no? Pero cuando tomás contacto con ese tipo de medicamentos, dormís muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso te pregunto, ¿dormir a cualquier costo? No, a cualquier ¿La higiene del sueño la tengo que encontrar como sea? A cualquier costo no, y entiendo que en muchos casos, como en el tuyo en particular, por el dolor, era necesario también que acompañaras de los fármacos. Pero después yo seguí tomando. Después seguiste tomando y la idea es después siempre disminuir las dosis, ¿no? Para que no sea algo que se cronifique necesariamente en tu vida y que lo puedas acompañar con higiene de sueño, porque muchas veces con pautas de higiene o incluso con terapia, ¿no? Porque el sueño está muy combinado y es bidireccional, digamos, lo que hay entre las emociones y el sueño. Una persona puede estar depresiva, puede estar ansiosa y tener por eso dificultades para dormir, o a la inversa. Uno puede tener un problema de sueño, insomnio, apneas de sueño, y que eso provoque la ansiedad o la depresión. Muchas veces el sueño puede ser la punta del iceberg y en realidad lo que hay que trabajar es lo emocional en la terapia. Y eso muchas veces destraba todo lo que pasa con el descanso. Elian, hoy hablabas de que el sueño no se recupera, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que de repente trabajan
en otros horarios, no en el horario que podríamos decir normal, que tienen turnos, tenemos mensajes de eso también. Turnos Tenemos rotativos. turnos rotativos y turnos en la noche. ¿El cuerpo se acostumbra con el tiempo? El cuerpo se va acostumbrando ¿Pero con es el bueno tiempo. eso? No, no es bueno, no es bueno. O sea, lo que pasa que en esos casos siempre armamos como un programa de sueño específico para pacientes con horarios rotativos, ¿no? Que a veces trabajan de mañana, a veces trabajan de noche. Sí. Entonces vamos armando un cronograma de, bueno, ¿qué pasa si trabaja de día? ¿Qué pasa si trabaja de Trabaja noche? en la ¿Cómo noche? hacer Claro. con el descanso? Porque imagínate que estos pacientes están como en un jet lag constante. Constante, Totalmente. por eso. Constante. Y eso obviamente que el cuerpo pasa factura y ¿Los tienen mucho- órganos se afectan con eso? y ¿El organismo se por afecta? supuesto. De hecho, ahora estoy trabajando con una paciente que tiene ese problema. Todas las semanas cambia su horario de trabajo permanentemente y está con muchas consultas con gastroenterólogo, con cardiólogo, o sea, con nutricionista, porque hasta te cambia el peso, Sí. ¿no? Porque Y el puede estar ser toda tu vida de repente, o la mitad de tu vida de repente dormir de esa ni forma. que hablar, pero eso no significa que no podamos dar pautas y herramientas para que en esos casos puntuales Claro. se pueda acomodar el reloj biológico. También hay algo que es muy importante que es nuestro cronotipo, o sea, conocer una palabra que no necesariamente todos conocen, que es el cronotipo, que es la predisposición natural que tenemos cada uno de nosotros, que nos tenemos que ir conociendo, de cuándo estamos como más alertas y más activos y con más funcionalidad para hacer determinadas actividades en el día y cuándo en general nuestro cuerpo nos va marcando que estamos mucho más cansados. Entonces hay 3 tipos de cronotipo que se dividen de esta manera. Alondras, que son personas que son más activas en la mañana y que en la tardecita noche ya empiezan a estar muy cansadas. Están los búhos, que son estos adolescentes que escuchábamos, son mucho más activos en la noche y en la mañana están arruinados, o sea, están muy cansados. Y el colibrí, que son esas personas que tienen una combinación entre que a veces el fin de semana son de una manera y en la semana son de otra. Conocer nuestro cronotipo también nos permite saber en qué momentos nosotros podemos trabajar, en qué momentos nosotros podemos ir al gimnasio, en qué momentos podemos estudiar. Si tenemos esa posibilidad de conocer nuestra predisposición, fantástico. En general el adolescente es más búho y hoy estamos luchando mucho como para que llegue el mensaje de concientizar que qué importante sería que las instituciones educativas empezaran un poco más tarde de lo que empiezan. Le cambiaría muchísimo los resultados y la productividad a los adolescentes, por ejemplo. Un poco más tarde. Con 1 hora o 1 hora y media más tarde cambia completamente. Lo que pasa que en esto de ser productivos, de entrar todos a trabajar temprano y de estar todo el día matados con actividades, ahí es donde ponemos el foco del éxito, cuando en realidad, como les decía al principio, el éxito corre por otro lado, que es en descansar. Elian, yo me quedé sorprendida con lo que decías recién sobre la exposición a la luz del sol. Lo vivo en primera persona porque en invierno no veo la luz del sol hasta que salgo de la radio y te juro que siento una energía diferente, lo comentábamos con compañeros. Pero te quería preguntar, los hombres, en este estudio dice que los hombres duermen un poco más que las mujeres. ¿Esto tiene una explicación genética o por qué sucede? Bueno, hay un poco de todo. Primero porque por cuestiones hormonales de las mujeres. Ya desde que somos adolescentes, cuando nos viene la menstruación, en cada ciclo menstrual las hormonas cambian, entonces eso hace que la mujer, dependiendo si tiene la progesterona más alta o los estrógenos más altos, también están muy conectados con el descanso. En el embarazo, en el puerperio y ni que hablar en la menopausia o en la perimenopausia. ¿Tá? Todos esos factores ya son diferentes de entrada y de pique con los varones. Y por otro lado también por nuestro rol de estar más alertas, ¿no? La mujer es instintivamente más cuidadora, protectora, entonces no tiene que ver solamente con tener hijos en casa, tiene que ver con nuestro rol de cuidado que tenemos y de multitareas. Es como que hacemos cosas en casa, hacemos cosas fuera de casa y de cuidar a todos nuestra red, nuestra tribu. Sí. Elian, ¿qué dice la ciencia sobre la siesta? Bueno, la ciencia del sueño sobre la siesta lo que dice es que si necesitamos una siesta, bienvenida es, siempre de 20 a 30 minutos. Sí, dijo 3 horas la chica. Hoy Claro, dice- porque es adolescente hoy y el hablábamos de adolescente del está tiempo. roto. Yo llego a dormir una cita de 3 horas, me levanto con una culpa que No solo culpa, Un mal sino... humor. No, y además, No, y te después esa levantás noche no sé cansado. si dormís No, demasiado. no, Claro. no,
no, 3, 4 de la mañana. Exactamente. ¿Y por qué decimos aparte que si dormís siesta larga, también te levantás como más cansado de lo que te acostaste? Te levantás atontado, como si Atontado. hubieses tenido una noche Eso. de alcohol y te levantás como con esa sensación de resaca, para sí, que se fea. entienda. Sí, no, Mariano no lo entiende. Pero después te explico. Después te explicamos Después te qué es. explicamos todo. Pero la siesta de 20 a 30 minutos posterior al almuerzo, si es posible. En ese horario, en el ese horario después del almuerzo. primeras horas de la tarde, que sea una siesta rescate. Porque si la siesta es muy larga, nos complica la noche, sobre todo a los adultos. Sí, no, tremendo. Yo, de verdad, hablando en serio, yo una siesta larga me duermo hasta las 3, 4 de la mañana, me duermo. Claro, y eso nos, No, puede, no, nos claro. puede desvelar, nos puede De acuerdo. fragmentar el descanso, ni que hablar. Acá dice alguien un mensaje, dice, yo duermo 15 minutos a la siesta y me levanto como nueva. De noche duermo 6 horas y listo. Si duermo más, me levanto con un dolor de cabeza que ni yo me aguanto. Perfecto, y creo que tiene que ver con esto Como que de mezcla un poquito de conocerse siesta. uno mismo lo que va necesitando también. Claro, acá hay una consulta que me llama mucho la atención, es de Claudia, dice que tiene 45 años, trabaja 8 horas, no duerme siesta, en la noche se duerme tarde, se despierta con su propio ronquido y el fin de semana que puede dormir siesta se acuesta, pero escucha todo lo que pasa en la casa. Dice que el esposo incluso la han filmado y le muestran que está roncando, pero ella recuerda lo que le decían o lo que estaban hablando. ¿Es posible Claro estar que así conectado? Es posible porque seguramente el propio ronquido, el ronquido en general, los roncadores, nunca hay que patologizarlo necesariamente, pero tampoco normalizarlo, porque está hablando de una obstrucción de la vía aérea. En algún lugar de la vía aérea hay alguna obstrucción y hay que saber por qué, a qué responde, a obesidad, a una mala alimentación, al consumo de alcohol, de tabaco o alguna apnea de sueño o alguna obstrucción nasal. Entonces, seguramente el ronquido hace que ella no pueda entrar permanentemente en nuestra arquitectura de sueño en todas las etapas de sueño profundo que en realidad necesitamos. Por eso se siente muchas veces capaz no lo suficientemente descansada. Y es muy importante en la habitación, cuando escuchamos y estamos tan en alerta de los sonidos de afuera, tal vez camuflar el sonido del ambiente. Muchas veces lo que se usa son lo que nosotros llamamos ruidos blancos, sonidos blancos, que es lo que mejor imita un ventilador, un aire acondicionado. Hay aplicaciones gratuitas también que se pueden bajar de sonido blanco para camuflar cuando vivimos en avenidas muy ruidosas o tenemos vecinos con mucho ruido. Yo tenía que siempre lo cuento porque Enya. Claro. Ah. Yo ponía Enya, yo tenía 2 discos de Enya, conocía 2 temas, los 2 primeros de cada disco. Porque tremendo, Claro. yo de verdad, en una época apagaba todo, quedaba todo oscuro, ponía Enya, no muy fuerte, obvio, y era un somnífero. Es, bueno, para muchos es re importante que uno tenga como un mantra o una rutina para acostarse a dormir, Eso. ¿no? Porque si no uno Sí, se lleva las verdad. preocupaciones a la almohada, o sea, todas las preocupaciones Sí. nos las llevamos al momento de la noche, que cuando tenemos que soltar el control, en realidad es cuando más control queremos tener y empezamos lo que no nos acordamos de hacer para el otro día, que mi madre tal cosa, que mi abuela tal otra, ¿no? Se empieza como a mezclar un montón las preocupaciones. Por eso es tan importante que el cuarto sea un santuario, de alguna manera, sea estímulo para dormir. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que la cama sea estímulo para dormir y cuando estamos hablando de adultos, para las relaciones sexuales. No es para comer, no es para hacer los deberes, no es para trabajar en la cama, ¿no? Es para descansar. Pero, Lean, estamos todos de acuerdo que inclusive yo, aunque a veces no quiero, me voy con el celular y Ah, miro sí. noticias. Sí. Bueno. ¿Qué dice la ciencia con respecto a Está eso? mal. Está mal. Y que está mal, obvio. Que Pero lo hacemos. La idea es que una hora antes de acostarnos podamos eliminar las pantallas, ¿no? Básicamente porque la luz que emiten las pantallas en realidad lo que hacen es confundir al cerebro, ¿no? Es una luz azul que primero no nos hace bien y segundo confunden al cerebro. O sea, esa luz natural que necesitábamos en la mañana nosotros se la estamos dando de forma artificial adentro de la cama, que es lo que no tenemos que hacer, y nos dilata, nos retrasa la hora de dormir. Y además el contenido, porque si tal vez vos estás mirando una película y sos de los que no puede terminar la película hasta el último momento, eso te retrasa el momento de sueño. O si estás mirando un contenido que te genera demasiada adrenalina, que puede ser una noticia fea, un informativo, que hace que uno se vaya a dormir como en esa sensación de alerta, que el cortisol esté por las nubes. Y la idea es que tengamos rutinas relajantes para dormir y que el cortisol esté
un poquito más bajo. Elian, ¿y Ay, cómo pará, dormir? quiero Perdón, preguntarme, vos, sí. es una consulta que, a ver, ¿existe la parálisis del sueño? Existe la parálisis de sueño, es poco frecuente, pero sí es real que existe, que no hay un tratamiento ¿Qué, específico. vos estás durmiendo, te despertás y no te puedes mover? Exacto. Es Ay. como, dependiendo, tiene que ver mucho con el momento y la fase y el ciclo de sueño en el que te levantás. El cuerpo queda como paralizado, ¿no? Porque estás en un momento del sueño en el que no podés mover las extremidades, sobre todo tal vez solamente un poquito las manos, pero no podés emitir sonidos tampoco. Dura en general no más de 15 minutos. Es una sensación muy fea para el paciente porque siente que se va a morir, que le está pasando algo, no entiende. Nunca había escuchado la primera vez. Sí, parálisis de sueño. Qué feo. Eso es un trastorno de sueño poco frecuente. Esa es la realidad. ¿Y que cuánto dura? En general puede durar de 5 a 15 minutos. Una eternidad. Mucho. Sí. Y bueno, y después el paciente se levanta o la persona se levanta, te digo, con una sensación de mucha angustia, obviamente, porque no entiende qué le pasó. Ya cuando te pasa reiteradas veces y ya sabes lo que te pasó, también uno lo Te vive con calma otra eso. calma. Exacto. Pero, a ver, pues, si entendí, es el en- cuerpo en está un estático. punto del sueño que te despertás justo en ese momento y que no está bueno. Exactamente. Y también puede tener que ver con cuestiones coyunturales que estés viviendo, ¿no? También cuando uno está más estresado y tenés la tendencia, Preocupaciones. exacto, tenés tendencia a que te pueda pasar esto, bueno, es como la predisposición a que lo puedas tener. Hay otras personas que no lo viven y no lo pasan nunca en su vida, que son la mayoría. ¿Y es bueno o es malo esas veces que nos despertamos, que parece que dormimos 25 horas y no sabes dónde estás? Bueno, eso responde también al momento en que vos te levantás del sueño. Cuando vos te levantás en una etapa de sueño muy profunda, te levantás atontado, como que no sabes dónde estás. Cuando te levantás en etapas de sueño REM, que son las de los movimientos oculares más rápidos, y el de sueño más liviano, donde hacemos más la recuperación cerebral, entonces uno tiende a saber, bueno, estoy en mi habitación, hoy es sábado, ya sé qué es lo que tengo que hacer hoy. Todo tiene que ver, incluso lo que soñamos también depende mucho el recuerdo de lo que soñás por el momento en el que te levantás. Si te levantás en un momento de la etapa de sueño muy profunda, la NREM, en general las personas no tendemos a acordarnos de lo que soñamos. Bien. No generalicemos, ¿no? Hay No, mucha gente Elian- que se despierta Sí. en un lugar y no sabe dónde está. Claro. Pará, Porque no sabe ni Cintia- cómo llegó ahí, ¿no? ¿Quién te engancha un sueño con otro? Ah, sí, retomo los ¿Cómo? sueños ¿Cómo? cuando quiero. Y también cambio ¿Lo las que cosas sueña? que pasan, sí. ¿Estás bien vos? Pero eso después, si querés, hacemos una consulta. Eso, claro, en el diván. Claro. Bueno, Y es otra cosa, Puede ok. pasar. No, hablando de conocerse a uno mismo, ¿cuánto tiene que ver la posición en la que nos gusta dormir con el descanso? Bueno, la posición en realidad no es que tenga que ver necesariamente, pero sí es importante dependiendo de determinados trastornos en qué posición estaría bueno dormir. La realidad es que no podemos controlar la posición en la que vamos a permanecer toda la noche, pero sí podemos controlar en la que iniciamos el descanso. Entonces, si uno bruxa, si tiene bruxismo o si tiene apneas de sueño, que es esta obstrucción de la vía aérea de las personas que usan máquinas para dormir, que se llaman CPAP, Sí. entonces se recomienda siempre que sea de lateral, o izquierdo o derecho. Si tenemos algún problema gástrico, en general se recomienda del lado izquierdo porque es donde cae, digamos, la boca del estómago, entonces uno no tiene reflujo, tiende a no estar tan molesto. Si tenemos problemas de cervicales, nunca recomendamos boca abajo, ¿no? Y bueno, y te imaginarás que todo lo que tiene que ver con el sueño no solamente que nos toca a nosotros individualmente, sino también si tenemos pareja, podemos tener también problemas de sueño Seguro, en la sí. pareja, lo que se llama el Sí. divorcio del sueño. Y ha pasado. Y ha pasado, He claro. conocido gente. Exactamente. Elian, ¿cómo es tu Instagram? Es sos.zzz. Excelente. Eso es genial. Es muy Una bueno. maravilla. Es genial. Te agradezco muchísimo la Gracias, charla. gracias a ustedes. Muy interesante. Muy de clara, verdad. muy Gracias. clara. Gracias. Gracias. Despedimos a Elian Silverman.